Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte del programa, lunes 4 de febrero del año 2019, lo vamos a dedicar al análisis de los resultados electorales. Disponemos de un panel de analistas en el cual vamos a tener elementos para la referencia, comprensión de algunas variables importantes como la participación electoral, los resultados y el monto de resultados, me refiero en cantidad de votos obtenidos por los distintos partidos políticos y las implicaciones que viene para el ejercicio político en los próximos meses. Y es un gusto para mí saludar a Jorge Villacorta, analista político. También está conmigo Juan Ramón Medrano, también analista político, y saludamos cordialmente a Rafael Ernesto Goches, también analista político. Buenos días, bienvenidos a República, es un gusto. Jorge, Rafael, bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado, Carlos. Gracias por tomar la invitación. Muy buenos días, a la orden para servirles. Juan Ramón, qué gusto. Gracias por invitarnos. Bueno, si les parece, primeros factores para explicar los resultados de la elección presidencial. Empezaría con Jorge, luego escucho a Rafael y al final a Juan Ramón. Bueno, no hay ninguna duda que nos equivocamos, no acertamos algunos hasta dónde estos resultados. Primero porque algunos consideramos que era posible que el FMLN o mantuviese su votación o subiera un poco, y nadie esperaba que, digo, de los que andamos en esto, que el Frente no solamente no subiera, sino que al revés, que bajara prácticamente 100,000 votos. Creo también que todos esperábamos una votación un poco mayor, de que los ciudadanos votaran un poco más. Se habla de entre 45 y 50% o 51%. Pero hay que tener en cuenta también que tenemos un padrón inflado, o sea, si le quitas los que no tenían DUI, si le quitas los que no viven fuera, los muertos que siempre están vivos en el padrón, hasta donde realmente no son 5 millones, sino que podemos andar un poco abajo de eso, y deberíamos resolver ese problema para poder tener en cuenta qué porcentaje votó. Como sea, es, si no una de la más baja participación ciudadana de las últimas elecciones presidenciales. Creo que ese fenómeno nos da esta situación, porque ganar en primera vuelta con 1.300.000 votos, 300,000 votos más o menos, era impensable, porque por lo menos pasar no menos de 1.400.000, pero claro, si la votación es baja, como ha sucedido, y si no hay un tercero competitivo, pues hombre, la posibilidad de ganar es lo que se dio. Pero bien, esos son los hechos. A mí me parece que lo importante es que queda claro, primero, todo lo que se habló de que el tribunal aquí, que el tribunal allá, queda muy claro que en una votación donde es simple el proceso, el sistema funciona y el prestigio del tribunal se recupera de inmediato. Hay que tener en cuenta que la próxima elección del 21 va a ser otra vez de diputados y alcaldes con problemas, no solo de los que ya hemos tenido, sino que peor, porque parece ser que vamos a tener que tener listas abiertas y desbloqueadas también en los consejos municipales. Entonces vamos a volver a decir que el tribunal es malo. No, es que si no se aplica tecnología al sistema es difícil. Y por último, creo que la otra lección que queda claro es que los partidos políticos tradicionales han terminado una etapa. Se insistió, por lo menos yo lo hice muchas veces, de la necesidad de transformarse, de adaptarse a los nuevos tiempos. No lo hicieron nunca. Al contrario, se aferraron a planteamientos y valores ya desfasados en cuanto a que no responden a las demandas de la gente, a las necesidades de la mayoría de la población que se ha urbanizado. Creo que ese es el otro fenómeno de que demanda una transformación de los partidos políticos. Muy bien, tenemos entonces los primeros elementos de análisis que nos ofrece Jorge Villacorta. Me gustaría escucharle a Rafael. Bueno, Carlos, yo creo que en primer lugar la lectura, digamos, a menos de 24 horas es que el soberano, el pueblo salvadoreño ha optado por la alternabilidad nuevamente.
Este es una señal muy importante en términos del sistema democrático, por cuanto ya es una nueva vez que se repite, y esa es una señal positiva en términos de la democracia. Ahora, hay elementos, como muy bien Jorge expresaba, de qué es lo que están demostrando los hechos. Por una parte, yo creo que es justo reconocer la labor que hicieron muchas de las instituciones académicas que realizaron las encuestas, por cuanto efectivamente se ve que hicieron una labor importante para el pronóstico, y que más o menos creo que acertaron en lo que sí hubo no fueron efectivos en cuanto al pronóstico de la asistencia, de la participación de la población, sí. Porque recordemos que todos andaban pronosticando arriba del 60% y difícilmente llega a la mitad. Yo creo que ahí sí hubo alguna falla en la lectura a la población. Por otra parte, estaba en discusión, o mejor dicho, sale a la luz que acá hay un mapa político emergente, y esto se refleja y tiene varias inquietudes o varios temas que para los investigadores y analistas representa un reto, y ojalá que así lo hagan, porque la sociedad salvadoreña con este mensaje yo creo que necesita muchas explicaciones de los comportamientos, no simplemente quedarse con las encuestas, que sino entrar un poco más a fondo. Por ejemplo, hay hipótesis que habría que confirmar o rechazar. Una es el relevo generacional, o sea, se agota ya una generación, aunque su servidor tiene sus dudas que si realmente es un relevo generacional simplemente por aspectos de edad, o si es un aspecto generacional que va ligado a un pensamiento, a una ideología, a un programa, etc. El segunda área de hipótesis es lo que se dijo de virtual y territorial, porque yo estaba viendo lo que habían pautado los diferentes partidos, y sí, realmente el partido ganador pautó fuertemente en los medios tradicionales, no solo en las redes. Entonces, ese es un aspecto sumamente importante, y lo otro es que yo no le atribuía tanto a las redes en sí, porque las redes son un vehículo, un instrumento a través del cual se expresa un sentimiento de la población. Y ahí el tercer punto es lo emocional versus lo racional. Lo importante que yo veo, porque al ganador generalmente solo se le atribuye el hecho de ser un buen mercadólogo y de un buen manejo de las redes. Pero yo diría que falta un lado de la medalla importante, es que yo creo que fue el que mejor leyó a la sociedad salvadoreña, o sea, sociológicamente pudo leer qué es lo que estaba pasando en la sociedad, cosa que universidades, tanques de pensamiento siguen aferrados y no están entendiendo el comportamiento de la sociedad. O sea, vivimos una sociedad en transformación, no solo en términos demográficos, en términos de consumo, en términos de 30% de la población viviendo en el exterior ya con 3 generaciones, que hace todo un cambio cultural. En fin, hay una serie de variables que El Salvador ya no es el mismo, y da la impresión que los partidos convencionales se quedaron anclados en el siglo XX. Así resumiría yo esta reflexión inicial, Carlos. Tengo que hacer la primera pausa. Al regresar escucho el análisis de Juan Ramón en función de los elementos muy interesantes que Rafael y Jorge nos ofrecen, y otros factores interesantes. Esto del comportamiento electoral del partido Gana, la fórmula de Gana en los 14 departamentos, y un poco el tema de un partido que se involucra en una elección presidencial ya como un contendiente a obtener arriba de 1.300.000 votos. Digamos, ¿qué significa eso respecto a Arena y el FMLN, que traían una tendencia de votación arriba de los 800.000, del 1.400.000 de votos, y el descenso que esto tiene? ¿Qué implica? ¿Qué elementos nos pueden ayudar para comprender estos fenómenos? Regresamos.
gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte tenemos un panel de análisis con elementos muy interesantes que hemos tenido en el primer bloque. Nos acompañan Jorge Villacorta, Juan Ramón Medrano y Rafael Ernesto Goches. Tenía pendiente escuchar a Juan Ramón cuál es su lectura de estos resultados, qué variables considera usted que es importante observar de lo que nos dan los resultados electorales. Ya habían algunos elementos muy significativos que nos mencionaba tanto Rafael como Jorge. Bueno, primero, a mí no me sorprende el resultado. Yo siempre decía de que mientras no se me demostrara lo contrario, el único elemento, no científico, pero técnico, de referencia que teníamos eran las encuestas. Y las encuestas efectivamente no se equivocaron. Le daban a Nayib alrededor del 50%, a Arena alrededor del 30% y al FMLN alrededor del 10%. Y realmente esos fueron los resultados. Es lo primero que hay que decir. Las encuestas entonces siguen siendo un referente para análisis después de este resultado, al menos. Y creo que sí hay que rescatar que se consolidó la democracia, el descontento popular, el enojo con los partidos políticos se canalizó por la vía democrática en las elecciones, que es como debe de ser, ¿verdad? Ese tiene que ser el escape que deben tener los pueblos y no la violencia y otro tipo de opciones. Creo que eso también es importante. Y se consolidó la tercera opción. O sea, tanto que hemos venido hablando todos de la tercera opción, desde el MNR, desde Convergencia Democrática, ¿verdad? ¿Te acordás, Jorge? Claro. Y esa tercera opción nunca cuajó, hoy cuajó, no con un partido político, porque yo considero que gana no es el fenómeno es Nayib Bukele, es el descontento, es montarse en el descontento y leer realmente el pensamiento del electorado, al igual que Donald Trump, al igual que Bolsonaro, al igual que Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Fueron fenómenos de lectura política del momento. Y por supuesto, yo creo que tal vez la premisa que no se cumplió de lo que yo veía como análisis es que tenía que haber un voto arriba del 50%, alrededor del 60% para que ganara Bukele en primera vuelta. No, ganó con menos del 50% del votante general y siempre él fue el presidente en primera vuelta. Creo que eso fue lo que, por lo menos de mi expectativa, no se cumplió. Ahora, también se cumplieron otros elementos que para mí eran claves para que no hubiera un triunfo en primera vuelta. Uno, que el FMLN recuperara el voto perdido el 4 de marzo, no solo no lo recuperó, sino que perdió otros 100,000 votos más, ¿verdad? Y dos, que Arena mantuviera el voto duro del 4 de marzo, no lo mantuvo, sino que también bajó, por lo tanto, alrededor de 200,000 votos. Entonces, se puede concluir fácilmente eso. Ahora, sí debe haber una preocupación. El fenómeno Bukele no fue la ola celeste que esperáramos, o sea, todo fue muy tranquilo, muy calmado. Pareciera que lo que se impuso fue el descontento y aquella conclusión del electorado. Bueno, estos se equivocaron, estos también, estos robaron, estos también. Tal vez este roba menos, tal vez este hace menos malas cosas. O sea, esa es la conclusión. O sea, no es que haya un enorme entusiasmo de la población, sino que lo que hay es una esperanza, una expectativa de que este nuevo candidato puede hacer un poco mejor las cosas. Y bueno, a eso habría que apostarle, no que haga mejor las cosas el nuevo candidato. ¿Por qué? Porque yo sí tengo la expectativa de que una cosa sea Nayib Bukele, candidato, irreverente, confrontativo, lo que ustedes quieran, y otra cosa es Nayib Bukele, presidente de la República. Y antes de entrar hablábamos con Rafael, es que ahora sí se van a dar cuenta del verdadero problema que tienen, enfrentar la delincuencia, enfrentar la falta de crecimiento económico, la falta de empleo, pagar ya 2.500 millones de la deuda internacional, enfrentarse al Frente y a Arena o buscar un acuerdo con ellos. Eso es lo que tiene como panorama ya enfrente ahora Nayib Bukele, y gana y nuevas ideas y se ve. Planteo otra pregunta para generar sus reacciones. Jorge, con los datos que estamos viendo, que ya pone a disposición el Tribunal Supremo Electoral, gana obtenido arriba de 1.388.000 votos. La coalición 831.276, de estas Arena son 747.000 votos y el FMLN 377.404. La pregunta es esta:
¿Cuál es el significado de estos datos y cómo es la reacción? O lo planteo de esta manera, ¿qué le significa a Arena y al FMLN esto por elecciones previas que habían llegado al tope de 1.400.000 votos y la diferencia es que se tuvo 6.000 votos en la segunda vuelta de la elección presidencial del 2014, a disminuir en este caso el FMLN una disminución de más de 1 millón de votos y en el caso de Arena un poco más de 700.000 votos? O sea, ¿qué le significa este resultado a Arena y al FMLN? Ernesto Mason estuvo con nosotros en la primera parte y nos mencionaba un poco que es un tema de transición. Ya debe haber una transición en el tema, en el COENA, y los liderazgos reales, que son a nivel intermedio, departamentales y locales, son los que deben de tener más fuerza en el partido político, como primera reacción de uno de los protagonistas en uno de los partidos políticos. A ver, yo creo que responde a aquello de que en la UCA surgió en un momento determinado donde la gente dejó claro, más del 70%, que no quería que siguiera el FMLN, pero que tampoco regresara Arena. O sea, lo que te está reflejando es que, y lo amarro con que por qué antes no hubo una tercera exitosa, simplemente porque veníamos del conflicto armado y ambos partidos, los que surgieron hijos de la guerra, mantenían ese mecanismo de confrontación y la gente seguía apostando a ese esquema. Lo que pasa es que eso se hastió. Esa confrontación que no produce nada efectivo para la gente terminó hastiando. Entonces, por esa la frase, y además con las prácticas de ambos gobiernos, hombre, en los partidos, hace que surja esta posibilidad ya para una tercera ¿qué? Opción o tercera vía. Para mí es opción tercera, pero no encuentro hasta ahora. Ramón dice con toda razón, no es lo mismo ser candidato que ser presidente, la construcción de esa vía. Porque lo que tienes enfrente, no hay duda que la democracia se reconsolida. Estamos claros que el proceso democrático, el sistema democrático surgido de los acuerdos de paz, resultado precisamente de cómo se van los acuerdos de paz, es que tenemos no solo la alternancia de partidos de la guerra, sino que ahora tienes la presencia de una tercera opción que también va a entrar en este proceso. Y eso es importante para el futuro, porque queda claro que la población de los acuerdos de paz para acá, que es cuando ha tenido democracia, ha generado esta decisión de ser cambios de gobiernos, incluso cambios de partido. Eso me parece que es clave también ahora. Y la explicación de esos votos, simplemente se nota que la base, las estructuras de los partidos tampoco respondieron, porque cómo es que Arena pierde casi 200.000 votos del 4 de marzo para acá, y cómo es que el Frente, perdónenme, la cantidad de votos que saca no corresponden ni siquiera para el aparato partidario y lo que tenía alrededor, lo que está indicando un tremendo dificultad. Y la otra cosa que hemos dicho aquí, que me parece importante recoger, es que eso de que o solo redes sociales o solo territorio, pues se rompe, porque queda demostrado que es la mezcla de ambas cosas, y que el éxito de Nayib está en haber manejado bien el tema de las redes sociales y el uso de la televisión y de otros medios, pero principalmente de la televisión como medios para la difusión de sus puntos de vista. Yo creo que queda una lección para los dos partidos que pierden. Por un lado, que bueno, perdonen, ahí tienen 60 votos en la Asamblea Legislativa. Okay. Tienen más de 100 y tantas alcaldías, consejos municipales de poder local. Bueno, la responsabilidad de que avancemos en democracia y que el presidente electo, a quien se lo felicita y empuje y construya y sea parte de la construcción de este país, también le corresponde como responsabilidad a esos dos partidos. Al final, los que somos demócratas tenemos claros que ganó el señor Bukele y es el presidente de los salvadoreños.
y que todos queremos un país mejor para nuestros hijos y nuestros nietos y parar estas situaciones que ya Juan señalaba de los problemas que tenemos. ¿Cómo se hace eso? ¿Solo con Gana o con el presidente? No, tiene que ser definitivamente con el resto de los dos partidos grandes y la población en general. Tengo que hacer una pausa. Al regresar escucho el análisis de Rafael y de Juan Ramón sobre este tema que ya plantea Jorge. Interesante es el ejercicio de gobernar desde el 1 de junio con la Asamblea Legislativa y la lectura para el FMLN y Arena electoralmente, pero también tienen expresiones de poder en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales, que hay que tenerlo en cuenta como la lectura de la realidad. Regresamos en minutos. Seguimos platicando con nuestro panel de analistas y Rafael, me gustaría escucharle. Hemos seguido discutiendo tras la pausa un poco estos elementos y qué le significa para Arena, para el FMLN, un poco su composición en votos, pero también lo que mencionaba Jorge, tienen representación en Asamblea Legislativa. Arena tiene 37 diputados, el FMLN tiene 23, disminuido, pero tiene una representación significativa y su distribución en los consejos municipales. Bueno, en primer lugar, yo diría de que por los resultados del día de ayer, el presidente electo tuvo más votos que todos los partidos juntos participantes. Ese es un dato revelador y que le da un fuerte apoyo popular para su gestión. Dicho esto, también es cierto que él va a tener 18 meses para marcar su gobierno. O sea, se dice que quien no avanza o no da resultados en los 18 primeros meses de su gestión, ya difícilmente lo hace en el quinquenio. Y en los 18 primeros meses lo que va a tener es una separación de poderes evidente en términos de que necesariamente va a tener que negociar con la Asamblea Legislativa, sobre todo por la parte fiscal que va a requerir de empréstitos para llevar a cabo su plan de gobierno. El otro elemento importante, y es un reto en estos 18 meses para el presidente electo, es que él va a tener la disfuncionalidad en términos de o atiende el gobierno, que es lo que le compete, sí, o se dedica a el surgimiento de su partido político, que es otra cosa. Entonces ahí tiene, porque la historia enseña de que si no se separa la parte del gobierno con la parte partidaria, valga la redundancia, pues los resultados no son los que se esperan. Entonces ahí viene un reto importante. El otro cuestión que yo creo, yo llevo, no sé, quizás unos 22 años tratando de hacer el esfuerzo por plantear en la agenda nacional que se aborde el tema local. Y ahorita veo yo un escenario bastante positivo en términos de que las próximas elecciones del 2021 van a definir el mapa político en los próximos 10 años. Y donde se va a definir es en el nivel local, porque tanto Nuevas Ideas va a tener que ir a conquistar el voto. Gana consecuentemente. Arena y el FMLN, lo que le queda de fuerza está en lo local. Y lo que no han hecho los partidos y los gobiernos anteriores es que todos han hablado de desarrollo local y de descentralización, pero a la hora que se sientan en la silla, todos abrazan el centralismo. Y así como se dice que está agotado el término o que necesita una revisión el sistema de partidos, yo diría que el modelo centralista es el que está agotado. Y entonces ahí entra la discusión, ¿es tercera opción o tercera vía? Porque si este nuevo gobierno no aborda el desarrollo local, la apertura interna, realmente va a tener un comportamiento similar al que han tenido los anteriores gobiernos. Así que para mí uno de los retos es
si se va a desmontar o se va a empezar a desmontar el modelo centralista. ¿Qué es el modelo centralista para los amigos televidentes? Es la concentración del poder político en pocas manos y de la actividad económica en el área metropolitana de San Salvador, cuando él reconoció que 14 departamentos le brindó su apoyo. Sí. ¿Cuál va a ser la respuesta en términos de inversiones, ¿verdad?, y de oportunidades para todo el país? Eso es desarrollo local. Entonces, yo creo que este es un tema que ojalá se plantee a nivel nacional y que puedan llegar a un entendimiento básico que tanto lo necesita el país. Vendrán varios elementos en el transcurso de las semanas, Juan Ramón, del análisis de estos resultados electorales, pero también ya en los escenarios del ejercicio de gobierno, el contraste entre las propuestas o promesas de campaña con el ejercicio de gobierno y las condiciones de las finanzas públicas, si lo permiten, y lo que hemos hablado, la relación en la Asamblea Legislativa, ahora el entorno local también pone otros elementos en la consideración. Estamos llegando al tramo final de la entrevista, Juan Ramón, pero lo pregunto, en esta etapa más corta, de este tiempo más puntual, la relación de Gana con nuevas ideas, por ejemplo, en lo más evidente, la composición del gabinete. ¿Qué elementos desde su perspectiva son mensajes o señales claras para las diferentes expresiones políticas, partidarias, actores políticos y sociales de nuestro país sobre esta composición de gabinete? No, ya cerca de las elecciones del domingo, recuerdo muy bien de que la oposición a Bukele sacó algunas declaraciones de Gana, sobre todo de Gallegos, diciendo Gana es la que está llevando al candidato, Gana va a ser parte del gabinete, etcétera. Y Bukele dijo, no, el que va a ser el gabinete soy yo. Un poco saliéndole al paso, miren, no les crean, al final el gabinete lo voy a montar yo. Y creo que eso así va a ser. Pero yo quería efectivamente un poco hacer énfasis en que sí, Bukele solamente cuenta por hoy con 11 diputados, los 10 de Gana y Juan José Martel, de Cambio Democrático. Tiene también la posibilidad, si no hace bien las cosas, de que confronte con la empresa privada, la posibilidad de confrontar con el movimiento social de izquierda que sigue de alguna manera teniendo influencia en parte de él, el FMLN, e incluso no cuenta tampoco con un sistema judicial muy cercano ni con una fiscalía que sea por lo menos muy anuente. Entonces tiene que saber negociar, ser en eso muy inteligente. Pero bueno, yo creo que lo que sí es importante decir es de que los partidos políticos Arena y FMLN se anularon mutuamente. En los 4 periodos de Arena el Frente siempre se opuso a muchas de las políticas de Arena, y ahora en estos 2 periodos del Frente, Arena anuló los proyectos que pudiesen haber sacado al país de la situación difícil. Entonces surgió la liebre, surgió la tercera opción. Entonces la tercera opción tiene que entender que la confrontación no es la solución, que para que haya gobernabilidad se necesita un acuerdo mínimo de gobernabilidad básico. ¿Por qué? Porque tenemos un altísimo nivel de delincuencia, que eso nos confronta a todos, a toda la sociedad. Tenemos un crecimiento tan bajo que nos lleva a cada vez endeudarnos más. Y, por supuesto, tenemos un montón de problemas de salud, de vivienda, de educación. Todo ese cúmulo, esa montaña de problemas, no los va a resolver, no lo resolvió el Frente, no lo resolvió Arena, no lo va a resolver Bukele solo. Este es el problema, cómo orientar al país hacia una nueva opción. O sea, la algarabía de que ya ganó Bukele, esa es otra cosa. Hoy es cómo enfrentar el verdadero problema, es sacar al país del hoyo en que estamos. Ese es el punto de discutir para mí en ese gabinete y en el grupo de confianza de Bukele ya, hoy. Y vendrá también ese elemento, Juan Ramón, un poco de los acuerdos o negociaciones previas que solo entre las partes pues se conoce en este momento por la distribución de poder, porque se suele ver un poco el tema del órgano ejecutivo como distribuciones en función de las alianzas que se han establecido. El punto es las personas y los perfiles que pueden desarrollar una agenda en función de lo que usted ha mencionado. No, yo insisto, yo tengo la esperanza de que una cosa sea Bukele como candidato y otra cosa Bukele con el gran problema que tiene encima, y que realmente escoja a las personas idóneas, no a las de confianza, no a los activistas, no, a la gente técnicamente capacitada y con la madurez suficiente para poder abrirse a opciones y llevar al país a empezar a salir de la situación difícil que estamos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Me resta básicamente 30 segundos, Jorge, pero bueno. Cuidado con buscar arreglos non santos con diputados y decir, bueno, que se vengan para acá para subir de 11. Si eso es a través de consensos y en bien del país es una cosa,
pero si volvemos A las o prácticas continuamos viejas. a las prácticas viejas Sí, no por conviene. otras cosas, creo que ese es un señal que debe dejarse claro. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Rafael, ha sido un gusto. Jorge, Juan Ramón, y estoy a la expectativa que nos volvamos a encontrar y que ampliemos con más tiempo el análisis, qué elementos y también las declaraciones que se van a dar en el transcurso de las semanas y cómo se va haciendo este ejercicio también de transición entre gabinetes, entre el gabinete de Salvador Sánchez Serén, con el que eventualmente pues Nayib Bukele irá mencionando en los próximos días. Gracias por haberme acompañado. Un gusto, Carlos. Muy amable, gracias Jorge. Gracias, Juan Ramón. Gracias por invitarme. Y a ustedes, amigos, un gusto. Nos encontramos mañana, 6:30 República. Buen día.